el declive del G7 y el chivo expiatorio de Pekín. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este martes 16 de junio de 2026. Feliz Día del Padre a los padres. Amigos, una vez más les estoy eternamente agradecidos por sus me gustas, sus suscripciones. Si no lo han hecho, suscríbanse, que ha mantenido el canal a flote. Y bueno, pues sintonicemos nuestros transceptores tácticos, tripulación soberana de que hablan Geo, e iniciamos una nueva crónica de actualización. Adentrándonos en las frecuencias de la geopolítica de cota alta para auditar el tablero internacional en este martes 16 de junio. La historia nos traslada de forma inmediata a los países de los Alpes franceses en Evian-les-Bains, donde la cumbre número 52 del Grupo de los Siete pues, se ha inaugurado bajo un clima de profunda decadencia estructural. Los cables desplazados por el diario estatal Global Times de China exponen una verdad descarnada que la matrix mediática intenta maquillar. El G7 ha entrado en una fase terminal de desconexión con la realidad material, operando como un club de naciones ricas e hipócritas que, ante la degradación irreversible de sus propias industrias y su pérdida de competitividad, han optado por culpar a China de todas y cada una de sus crisis internas. Ya no solo es Rusia, ahora es China. El diagnóstico contable del subsuelo occidental es devastador. Los miembros del G7 arrastran una desaceleración económica crónica, deudas públicas que escalan a niveles astronómicos, fracturas sociales profundas y la presión demográfica del envejecimiento de su población. A esto se suma el desplome histórico de la confianza de las capitales europeas hacia la Casa Blanca, incapaces de alcanzar un consenso general o de ejecutar medidas concretas. Los analistas de inteligencia prevén que la cumbre actual volverá a fracasar en la redacción de un comunicado conjunto, consolidándose fácticamente como una de las reuniones más débiles e impotentes en la historia del bloque. Ya hablábamos en el video anterior de que Vladimir Putin ya puso sus 5 en la cabeza de Trump. Así pues que ante la pérdida de cohesión, la estrategia de oficina de Evian consiste en buscar el mínimo común denominador, un acuerdo informal para señalar a Pekín bajo los conceptos de exceso de capacidad, desequilibrios comerciales y la supuesta mitigación de riesgos. Una simulación ridícula, sí, ridícula, dado que la terca física de las cadenas de suministros modernas, la seguridad energética y la estabilidad financiera mundial son absolutamente imposibles de gestionar sin la participación directa de China y el sur global. El orden mundial ha cambiado de forma irreversible desde el inicio del siglo. El ascenso colectivo de los BRICS y economías emergentes como India, Brasil e Indonesia ha pulverizado la antigua hegemonía de la oficina occidental. Hoy, un grupo reducido de países que presentan menos del 10% de la población mundial y cuya participación en el PIB global sigue en caída vertical, todavía pretende presentarse ante los micrófonos como líderes mundiales. El Global Times sentencia la autopsia de la cumbre. El G7 se debate entre la ilusión de un liderazgo que ya no posee y una profunda ansiedad de impotencia. Intentan transferir su culpa a Pekín para eludir sus propias obligaciones, actuando como un enfermo que pretende curar a los sanos. Pekín ya ha puesto sobre el tablero su enfoque para el 2026, un mundo multipolar, más equitativo y una globalización económica inclusiva, no exclusiva, inclusiva. Pero en el búnker sabemos perfectamente que despertar a quienes fingen estar dormidos en los prompters de Occidente no es tarea fácil, ¿verdad? Ahora bien, la insurrección en las redes y el prompter roto de Macron
pasemos a esta noticia. Dejemos por un lado a los 7 enanos y hablemos de esta historia del día de ayer. Sí, fue puesta el día de ayer. Les hice saber, ¿no? De que uno de los que se pronunciaron al ataque de, de esta catedral en Kiev fue Emmanuel Macron, fue el gobierno francés. Así que adentrémonos en el colapso absoluto de la credibilidad de las cúpulas atlantistas ante sus propios ciudadanos. A ver, miren amigos, el presidente francés Emmanuel Macron recorrió a sus plataformas digitales para lanzar una acusación tajante. De repente el hombre resultó ser religioso, decretando de que el ataque masivo de la pasada noche contra el monasterio de las Cuevas de Kiev, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, fue ejecutado de forma directa e injustificada por misiles y drones rusos. En su declaración de oficina, Macron intentó utilizar el incidente como un combustible político para coaccionar el G7 en Evian, afirmando que Francia cooperará en la protección cultural de Kiev y que esto refuerza la determinación de forzar un alto al fuego que Moscú supuestamente rechaza con obstinación. Siempre hacen lo mismo, siempre saltan a dar conclusiones sin la debida investigación. Miren esta foto, pongan atención a esta foto y ustedes se pueden dar cuenta que ninguna de las cúpulas fue dañada. Un impacto de una ojiva directa hubiera pulverizado la iglesia, hubiera puesto a cuestas por lo menos 2 o 3 columnas de estas cúpulas. No sucedió. Es más, los bomberos han levantado el techo. El fuego vino de adentro. Miren esta otra fotografía de este chaval o este video de este chaval, tratando de derribar lo que sea ahí en el cielo con este artefacto, qué sé yo, bazooka, manpack, whatever, que es lo que, manpack es de comunicaciones, manpad, y ahí está, dispara. Amigos, lo que sube, baja. No es un explosivo grande, pero lo suficiente para atravesar el techo de la iglesia e encender el fuego. El Ministerio de Defensa ruso dio la explicación de que según la Matrix y las investigaciones que han hecho por los vectores, ha sido un Patriot expirado. Pero los ucranianos de a pie, de adentro, afirman que esto ha sido un incendio provocado. Miren esta otra fotografía de estos fotógrafos, preparándose antes del evento. ¿Cómo puede ser posible que estos tíos estén ahí en el techo apuntando a la basílica, a la catedral, a sabiendas de que algo le va a pasar a la iglesia? Otra vez, la mentira les ha salido mal. ¿Se acuerdan aquel edificio que atacaron en una zona residencial? Que se desplomó por completo. Al final empezaron a salir ellos mismos a decir de que fue una detonación del suelo y no de arriba, sino que fue de abajo para arriba, una demolición coordinada. Y lo que siempre hacen, se apresuran a salir al prompter. Y eso es donde inmediatamente marca las dudas. ¿Por qué hacerlo? Y mucho peor, cuando es la media occidental la que la captura y la empieza a cotorrear. Y bueno, sin embargo, la matrix mediática sufrió un cortocircuito inmediato en el subsuelo de la opinión pública. Los lectores y ciudadanos franceses reaccionaron con una dureza quirúrgica ante lo que catalogaron un ataque como ataques infundados, negándose a consumir las falsedades precedentes del prompter del gobierno ucraniano. Al auditar los registros de la plataforma X, la voz de la calle desclasa el nivel del hartazo social. Cuentas de la resistencia gaullista y ciudadanos independientes como Pascal arrojaron la terca física de los hechos sobre el Eliseo, espetándole directamente al mandatario,
No era un dron ruso. Y usted lo sabe muy bien, señor Macron. Le recordaron a la oficina que Rusia no ataca templos ortodoxos y que el desastre es el resultado directo de las intercepciones fallidas de Kiev. La pregunta que retumba en las calles de París, de cara al horizonte de las elecciones presidenciales francesas, es demoledora. ¿Van a seguir tratándonos como tontos hasta el 2027? La gente se harta. Y como siempre les he dicho, el pueblo tiene el poder. Es el pueblo el que va a votar finalmente a Macron de su trono. El veredicto forense de los ciudadanos en las redes va mucho más allá de la propaganda de la televisión. Analistas y usuarios civiles, gente común como Lola Ngoma y colectivos de contrainteligencia como el CRI de Peoples, desnudaron la autopsia del incidente. Denuncian de forma unificada que el fallo en las baterías antiaéreas ucranianas provocó que un misil interceptor Patriot obsoleto y caducado impactara directamente contra esta joya de la ortodoxia, incendiando la catedral de la dormición. Ahora, quiero hacer una aclaración con respecto a esta catedral. Esta catedral no es centenaria, ¿ok? Ah, esto sucedió en un complejo de iglesias, ¿ok? donde, donde inicialmente era una cueva donde vivían los monjes y de hecho han salido muchos santos ortodoxos de esa cueva. Se construyó una basílica, se construyó una catedral, pero esta, la que ha sido dañada, esta ha sido edificada en el gobierno de Kushma en los años 1999 al 2000. Y si no me equivoco, en octubre del 2002 fue inaugurada. ¿Ok? Pero igual, fue atacado esta área religiosa, donde hay catacumbas, donde hay varios templos, hay varias iglesias. Es fascinante hacer ese. Un día no es suficiente para visitar el complejo total. Se los digo, si algún día podremos regresar y ver esas construcciones centenarias en pie, ir a adentrarse a las catacumbas donde están las reliquias de muchos santos ortodoxos, es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y yo, en lo particular, quedé fascinado. Pero bien, una edificación que, según recuerdan las bases, ya había sido profanada por la dictadura de Zelensky, tras expulsar a los monjes canónicos para usar el recinto sagrado como escenario de eventos seculares. ¿Mm? Entonces, les he enseñado, incluso hubo un concierto de DJ en esta iglesia. Es una profanación completa lo que le ha sucedido a esta iglesia. La opinión pública francesa expone que el libreto de culpar a Moscú de forma automática ante cualquier detonación se ha transformado en un chiste manido y desgastado. Critican que líderes como Macron se activen instantáneamente como alarmas de incendio para sentenciar culpables antes de que concluyan los incidentes, para luego hundirse en el desastre del silencio cuando las investigaciones forenses revelan, tal como ocurrió en los sonados casos de Polonia y Rumanía, que la autoría material corresponde a las propias fuerzas de Kiev. El dictamen ciudadano de este lunes en Francia es inapelable. Occidente es el culpable fáctico de este conflicto para utilizar a Ucrania como carne de cañón en una campaña perdida donde ya no hay espacio para la simulación. Y bueno, pasamos a otra noticia. Y esta es el expediente Ramstein y los 20.000 millones de la fantasía. Amigos, la historia para este martes nos conduce directo a los despachos de contabilidad militar, donde la delegación de Kiev intenta montar un nuevo andamiaje financiero ante el temor inminente de perder por completo la iniciativa en el barro. Ya la han perdido. Según desglosa un informe exclusivo publicado por el diario norteamericano Político, las cúpulas ucranianas planean exigir a sus aliados occidentales una suma adicional de 20.000 millones de dólares. La justificación oficial, vertida desde el anonimato por un alto funcionario de la defensa de Kiev, recurre a una retórica incendiaria de prompter.
Y cito, todo el mundo puede ver que Rusia está en llamas y queremos que arda aún más. Pero para eso necesitamos dinero. ¿Mm? Amigos, una declaración sanguinaria que bajo la lupa forense denota el refugio definitivo de la administración ucraniana en su propio mundo de fantasías mientras sus brigadas continúan batiéndose en retirada en línea de contacto. Así que pasemos revisión de forma estricta al cronograma y la ingeniería contable de la exigencia de Kiev, la colecta de Ramstein y el presupuesto de la asfixia. El hachazo financiero que anuncia de manera formal este próximo 18 de junio, aprovechando la tribuna del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania bajo el dominado formato Ramstein, los cables de contrainteligencia confirman que el ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, ya ha tanteado el terreno en reuniones previas con las delegaciones de Alemania, Suecia, Noruega y Canadá. El plan consiste en pasar la bandeja a cada capital aliada para arrancarles contribuciones individuales de entre 2.000 y 6.000 millones de dólares, ya sea bajo la etiqueta de ayuda directa o en forma de préstamos corporativos, con la urgencia material de amarrar los fondos antes de que se inaugure la cumbre de la OTAN en Ankara el próximo mes de julio. La física de los números desnuda el nivel de desgaste de esta campaña. Es que miren, el presupuesto de defensa de Kiev para este año ya escala a la astronómica cifra de los 4,4 billones de grivnas, equivalente a unos 85.000 millones de euros, lo que significa que Ucrania devora cerca del 40% de su Producto Interior Bruto en la maquinaria de guerra. La métrica más alta de todo el planeta, amigos. Los 20.000 millones adicionales que hoy mendigan en los despachos pretenden sumarse a los 38.000 millones de ayuda militar y comprometidos por los socios, buscando aproximadamente a la meta de 60.000 millones de asistencia bilateral que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fijó como línea de supervivencia para el bloque. La campaña de drones y la automutilación política mm, de conseguirse esta inyección de liquidez. Los fondos se destinarían a alimentar la lista de necesidades prioritarias de la OTAN, un programa mediante el cual los aliados adquieren armamento directamente en las fábricas de Estados Unidos para enviarlo al frente ucraniano, además de financiar la compra de munición, sistema de guerra electrónica y vectores de largo alcance. La prioridad de Kiev es sostener e intensificar su campaña de ataques con vehículos no tripulados contra las refinerías, puertos e infraestructuras estratégicas en la retaguardia rusa. Una estrategia que, según Volodymyr Zelensky, en sus redes está operando con éxito porque en el subsuelo real no ha logrado provocar trastornos económicos de paso en la maquinaria de Moscú. Por eso es que quieren a este bicho. Por eso es que no lo eliminan, por eso es que lo mantienen, porque a donde él va, les produce dinero. No se equivoquen, ¿eh? No se equivoquen en pensar de que les quita dinero. No. Esta gente le da dinero porque ese dinero va de vuelta a ellos. Es un margen lo que llega realmente a Ucrania. La mayoría lo que hace son desvíos ahí en la industria armamentista, logística, de seguridad, científica, de inteligencia. Todos se enriquecen, gracias a Zelensky. Así pues que la urgencia por acelerar el ritmo de la confrontación delata que el tiempo de oficina se les agota. Las propias fuentes ucranianas admiten en privado ante Político que la ventana de oportunidad se está cerrando de forma irreversible debido a la velocidad y astucia con la que el mundo ruso adopta sus tácticas en el barro. Los rusos se adaptan. Además, en el video anterior les enseñé la nueva maquinaria que tienen para derribar los bichos. Estos bichos voladores, ¿no?
Los ucranianos confiesan el temor catastrófico a que Rusia despliegue masivamente sus propios drones de ataque de medio alcance, ignorando de forma deliberada que el ejército ruso ya posee y emplea este armamento sobre sus posiciones. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, la portavoz María Zaharova sentenció la autopsia de esta nueva recaudación con un dictamen clínico inapelable. Y cito, palabras de Zaharova. Y siempre es lo mismo. Tenemos que darle más dinero a Kiev. Si vamos a introducir el término automutilación política, no hay mejor ejemplo. ¿Qué opinan de las palabras de Zaharova? ¿Qué les digo? Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.